Buenos días, bienvenidos en esta mañana a la casa del Señor. Nos gozamos, nos alegramos y nos regocijamos de estar en su presencia. No sé cuántos en esta mañana nos visitan por primera vez. ¿Alguien nos visita por primera vez? Levanta la mano. Bienvenidos en esta mañana. ¿Alguien más? Bienvenido también en esta mañana. Bienvenido. Gloria a Dios. Vamos a tener un momentito de oración antes de entrar en la palabra. Padre, queremos honrar y bendecir tu nombre. Tú eres digno de toda alabanza y adoración. Señor, queremos darte gracias porque hemos venido, aunque ya en la mañana quizás hemos desayunado, quizás otros están en ayuno. Señor, pero ahora venimos, Señor, a desayunar contigo, Espíritu Santo. Venimos a decirte, oh Dios, que estamos hambrientos de tu palabra. Venimos a decirte que necesitamos ser ministrados por ti. Venimos a decirte que te necesitamos. Señor, te anhelamos. Y queremos dejar en tus manos, Señor, a todos nuestros hermanos, aún, Señor, que están en la enfermedad. Señor, aquellos que están lejos, que tienen su familia lejos en sus países. Señor, te rogamos por el viaje de nuestra hermana Marisa, Señor, hasta Ecuador. Señor, extendemos nuestra oración por su papá, Señor, para que cuando ella llegue pueda ver que tu mano de poder y de gracia ha sido puesta sobre su cuerpo y empieza a ser sano, Señor. Señor, le bendecimos en su viaje de ida y de vuelta. Señor, y como no, nuestros hermanos que están aquí entre nosotros no podemos seguir adelante, Señor, sin pedirte una vez más la intervención de tu gracia sobre cada uno de ellos y especialmente los que están enfermos. Dios mío, queremos en esta mañana regocijarnos de saber que tenemos a nuestro Dios que sana con todo poder y autoridad. Espíritu Santo, muévete conforme a tu propósito en esta mañana, pero sobre todo despeja nuestras mentes para poder discernir, entender, comer, alimentarnos de tu palabra. Señor, guárdanos de no pronunciar palabras, Señor, que no sean de tu agrado. Señor, quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú tomes mis labios, Señor, y que solamente diga aquello que está dentro de tu propósito y tu voluntad para edificación de tu pueblo. Señor, gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Fuerte para Cristo, Él se merece que tú le adores. A veces pensamos que la adoración solamente se puede realizar desde el canto. O quizás a veces poniéndonos muy melancólicos espiritualmente y orando a Dios con nuestras palabras más sinceras del corazón. Pensamos que son dos maneras de poder. Bájame un poquito, por favor, técnico. Bájame un poquito. Quizás pensamos que son la única manera de poder adorar a Dios. Pero adoramos a Dios con nuestras manos, dicen los salmos. Pueblos todos, batir las manos, ¿verdad? Y una manera de adorarle, de bendecirle, exaltar su nombre. Una manera de poderle adorar es con nuestras ofrendas, como decía el hermano, reconociendo que todo depende de Él. Amén. Yo quiero en esta mañana que hablamos la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Siempre se ha dicho que el libro de Apocalipsis es uno de los más difíciles de entender. Y hay mucha gente que se rompe la cabeza, saca cosas de donde no hay y pone cosas donde no deben de estar. Pero yo en esta mañana, en mi corto conocimiento, por decirlo así, yo deseo que el Espíritu Santo revele realmente lo que hace ya tiempo Él viene poniendo en mi corazón. Y quiero compartirlo con los hermanos. Capítulo 2 de Apocalipsis, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 7. Se ha hablado mucho de este pasaje, se ha hablado mucho de estas 7 iglesias, se ha hablado mucho, se ha hablado. Pero yo quiero que en esta mañana el Espíritu Santo nos lleve a entender cosas.
Dice la palabra del Señor y honramos al Padre, Hijo y Espíritu Santo al poner esta preciosa y poderosa palabra en nuestros torpes labios, lo cual decimos al Señor que nos ayude. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, ¿qué dice? Que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Hasta aquí este pasaje. Muchas veces caminamos por la calle, y quiero decirte en esta mañana, el tema el título de la predicación, de la enseñanza, es volviendo a empezar de nuevo. Volviendo a empezar de nuevo. Seguramente que de todos los que estamos aquí y los que nos están viendo, habemos muchos que diríamos: si yo volviera a empezar, no caería en este error. Si yo volviera a empezar, yo meditaría bien las decisiones. Y yo te digo, yo soy el primero que lo digo. Si yo volviera a empezar, yo no tomaría, yo no haría, o si yo volviera a empezar, yo sí que haría esto que no hice. Muchas veces vamos caminando por la calle y nos damos cuenta que algo no hemos dejado bien hecho. Nos damos cuenta que quizás teníamos que haber comenzado de otra manera. O quizás podemos ver personas que van caminando rápido y de pronto se paran, se dan media vuelta y se vuelven, regresan otra vez para atrás. Nos acordamos de algo que quizás no habíamos hecho y queremos hacerlo. Queremos volver para empezar de nuevo porque nos equivocamos. Regresamos quizás para arreglar. Regresamos para rectificar alguna acción. Quizás regresamos para pedir perdón. O regresamos para perdonar. Pero el tema y verdad es que algo cuando caminábamos nos damos cuenta que de alguna manera nos tenemos que parar y volver a empezar. Muchas veces nos encontramos con personas y dicen: si yo me tuviera que casar, yo no me casaría con esta persona. Si yo tuviera que volver a tener hijos, yo trataría de edificarlos de otra manera, enseñarles de otra manera. Y todo esto me dice que toda persona en una u otra condición o estado, llega el momento donde nos paramos, recapacitamos y tratamos de tomar decisiones para arreglar, rectificar, cambiar, empezar de nuevo. Y ese es el título: volviendo a empezar de nuevo. Pero nos dice allí Jeremías
capítulo 6, verso 16. Así dijo el Señor: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andar por él. Dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero el pueblo tuvo una respuesta. La respuesta del pueblo fue: no caminaremos, no andaremos. Y tú dirás: ¿qué tiene que ver esto con lo que acabamos de leer? Tengo que decirte que tiene mucho que ver, porque el relato que hemos leído de Apocalipsis 2, del 1 al 7, viene a hablar de una iglesia que el apóstol Pablo fundó en su tercer viaje, y que la fundó allá por el año 53, 54, más o menos, después de Cristo. Y que esa iglesia que él fundó, él estuvo pastoreándola 3 años. Pero llegó un momento donde él tuvo que proseguir el mandato de Dios en la obediencia y poder seguir levantando iglesias y poder seguir ministrando la palabra y hacer que la palabra corra. Y tuvo que salir de allí, de aquella iglesia, y dejó establecida naturalmente la iglesia. Y después de ese tiempo, cuando el Señor vio el caminar, vio la fundación, vio el trato, vio la forma que la iglesia tomó, él llama a Juan, se lo lleva a la isla de Patmos y le habla a Juan acerca de la iglesia, no solamente de la iglesia de Éfeso, sino del resto de las iglesias, como eran 7 iglesias que cada cual ella tenía y corresponde a una de las épocas de la iglesia que estamos viviendo hoy. Pero llama a Juan en el año 95 después de Cristo. Y cuando el Señor llama a Juan y lo lleva a la isla de Patmos, imagínate que Juan es desterrado y llevado a solas en la permisibilidad de Dios para poderle revelar que nada ni nadie pudiera interrumpir de lo que él quería hablarle del estado de la iglesia en sus 7 épocas. Cuando lo lleva y le da esa visión, imagínate cómo quedaría estupefacto Juan cuando en su carga y en su preocupación había defendido la fe, había defendido la sana doctrina, y que causa eso es desterrado, y allí a solas Dios le habla. Y le habla de las 7 iglesias. Y siempre hemos dicho que cuando Juan recibe estas palabras en la iglesia, en la isla de Patmos, el Señor le está hablando del estado de las iglesias a las cuales Él le dice en todas, como veremos más adelante, escribe a la iglesia que está en el estado que la iglesia iba a pasar. Hermano, no te sorprenda que la iglesia esté pasando por la situación que está pasando. No te sorprenda que haya tantas dificultades. Porque en esos 50 años, del año 53 a 56, cuando la iglesia de Éfeso fue fundada, al año 95, cuando Dios le da esa palabra a Juan, ahí transcurre 50 años. Y en esos 50 años que transcurre, en esa conversación que el Señor le da a Juan, en esos 50 años ocurren tantas circunstancias en la iglesia de Éfeso, que la iglesia en el año 95 después de Cristo no se parecía a la iglesia que Pablo fundó. Y cuando Dios llama a Juan a la isla de Patmos y le habla de la situación de la iglesia, no le está hablando de líneas doctrinales, no le está hablando de denominaciones, no le está hablando donde iban a ser establecidas, no le está hablando de otra cosa, sino que
Dios le está hablando a Juan de las circunstancias en que la iglesia se estaba encontrando o se iba a encontrar. En este pasaje que hemos leído, que está dirigido a esas 7 iglesias, vemos que las 7 iglesias tienen en común algunos elementos y algunas notables diferencias. En cuanto a los elementos que reúnen las 7 iglesias, son los siguientes. A todas ellas le dice y les da una comisión. Escribe al ángel de la iglesia le da a Juan un saludo para todas las iglesias y le dice, ¿quién es el que escribe? El saludo que Jesús le da a Juan para las iglesias estas cosas dice el que vive por los siglos. No dice estas cosas las dice el apóstol tal o cual. O estas cosas son dirigidas a las personas que se reúnen en la redondez de la tierra. No, el que las dice es el que vive por los siglos. Y eso es un mensaje dirigido a todas las iglesias que iban a suceder y que iban a ser levantadas en toda la redondez de la tierra en la historia de la iglesia. Y el Señor le dice a Juan, no lo dice cualquiera, escribe al ángel de la iglesia y le dices el que escribe esta carta. El que te da la palabra. Y el que te da la palabra es el que vive por los siglos. Al mismo tiempo le da un reproche. Y le dice, pero tengo contra ti. Y eso tiene que hacer temblar a la iglesia. Y yo pregunto, ¿has escuchado de parte de Dios, pero tengo contra ti? No lo tiene el pastor. No lo tiene el que dirige la alabanza. No lo tiene el coro ni los maestros de escuela dominical. Pero tengo contra ti, lo dice el que vive por los siglos. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y después de darle ese reproche, cuidado, porque muchas veces pensamos, ostras, el Señor dice que tiene contra mí, estoy perdido. No. Le da un consejo y una advertencia. Si Jeremías le profetiza al pueblo de Israel acerca de lo que el Señor le dice, paraos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas. El Señor le dice a Juan, escribe ahí en la carta a la iglesia de cualquiera de ellas. Y dice, mira de dónde has caído. Y al mismo tiempo de decirle, recapacita y mira de dónde has caído, le da el paso siguiente y arrepiéntete. Luego veremos. Hace un llamado. El que tiene oídos para oír, oiga. Y da una promesa. Por eso he dicho que son conceptos dirigidos en común a las 7 iglesias. Y les da una promesa. Al que venciere. También hay algunas diferencias en el mensaje a las iglesias, viendo el Señor la situación de cada una de ellas. No te voy a leer las citas bíblicas, si no estaríamos aquí hasta las 5 de la tarde. Pero sí te las voy a dar si las quieres apuntar. A la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Filadelfia son las dos únicas que no reciben ningún reproche. La Odisea es la única que no recibe ninguna alabanza. Capítulo 2,
15 al 19. La llamada a la promesa se invierte en las 4 últimas cartas. Tiatira, del 2:18 al 25. Sardis, capítulo 3, verso del 1 al 5. Filadelfia, capítulo 3, del 7 al 12. Y la Odisea, capítulo 3, 14 al 21. Y encontramos graves peligros en las iglesias de Esmirna, 2:9 al 10, y en la iglesia de Filadelfia, 3:8. En excelente situación. La iglesia que se encuentran en una situación mediocre. Y yo te pregunto, ¿cómo está la iglesia hoy? ¿Qué situación está viviendo la iglesia hoy? Una situación mediocre. Y no digamos. Porque la situación mediocre o tibia, como en algunas de las iglesias el Señor le dice en esas cartas, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por cuanto eres tibio, por cuanto eres conformista. Y las iglesias que tienen esa situación mediocre, esa situación, diríamos, a medias tintas. Capítulo 2, 13 al 17. Tiatira, 2, 19 al 22. Y Sardis, 2, también 1, 3. Volviendo a la iglesia de Éfeso, la que nos ocupa en esta mañana, encontramos que el mensaje contiene la carta dirigida a la iglesia. Juan no se presenta como el gran apóstol, como el gran evangelista. Juan no se presenta al pastor de la iglesia de Éfeso como el gran espiritual, sino él le entrega la carta al pastor de la iglesia en Éfeso. El pastor encuentra en ella la presentación de la persona que le habla. No encuentra en la carta el nombre de la persona que se la entrega, sino el nombre de la persona que dirige la iglesia, Jesucristo, como el que sujeta, el que firmemente todas las cosas bajo sus pies. Y esta es la señal del que es dueño y señor de la iglesia. El dueño de la iglesia, cuidado, porque si nos pudiéramos ir a Primera de Pedro, allí dice que no nos presentemos como señores de la iglesia, porque la iglesia solamente tiene un Señor que se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros los que estamos pastoreando, tenemos que vigilar, guardar, guiar, educar, exhortar, corregir. Y ese es uno de los motivos por los cuales Juan le escribe su carta, o mejor dicho, el Señor escribe su carta a la iglesia. Y esta es la señal que Él es dueño y señor de la iglesia. Ahora, ¿cuál es la señal? Te pregunto. Que en su derecha tiene las 7 estrellas que representan los 7 ángeles. Y los 7 ángeles, el Señor les llama que son los 7 pastores. El que se pasea en medio de las 7 iglesias, esas 7 lámparas para dar luz. El que se pasea en el candelero y se pasea en medio de la iglesia, querido hermano, se llama su nombre Jesucristo. Y llama lámpara a la iglesia. Llama candelero a la iglesia. Y la pregunta es, ¿somos lámpara? ¿Somos candelero?
En Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16, dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Apocalipsis 1, 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Verso 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y las 7 candeleros de oro. Las estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El Señor tenía un sentir, quizá un dolor en su corazón por la situación que estaba viendo en la dirección de la iglesia, en la dirección de aquellos que formamos la iglesia. Y como visiblemente el pastor es la cabeza de la iglesia, el Señor le habla a Juan, le dice, escribe esta carta y entrégasela al ángel de la iglesia, entrégasela al pastor de la iglesia, porque él es la cabeza y tiene que dirigir la iglesia. Y el cuerpo tiene que obedecer. ¿Sí o sí? No va a dirigir la carta a cualquiera. Dirige la carta al pastor de la iglesia. Después de esta presentación del Señor por medio de Juan el apóstol, se la dirige al pastor de la iglesia de Éfeso. El Señor, podemos decir que alaba el trabajo de la iglesia. Vamos al versículo 2 del capítulo 2. Quiero que te des cuenta de algo en esta mañana, porque muchas veces al leer este pasaje podemos caer o podemos interpretar mal, porque habla de las cosas buenas que hizo y habla de una que hizo mal. Pero ten en cuenta que lo que habla de lo que hizo mal está rompiendo y perjudicando todo lo que hizo bien. Dice el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Verso 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor a la iglesia de Éfeso? La iglesia, como hemos dicho antes, fue fundada en el año 55 después de Cristo. Vamos a decir 53, 56, quedamos en la mitad, 54, 55 años cuando la iglesia fue fundada. Cuando la iglesia fue fundada, la iglesia empezó a ver la mano de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios. Te digo de otra manera, cuando la iglesia fue fundada, ahí en ese tiempo, empezó a vivir en el fuego del Espíritu Santo. Empezó a vivir de tal manera en la obediencia a la palabra, que se vio juntamente arriba en los cielos, como dice la palabra, se vio sentada a la diestra de Dios juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y eso es lo que el Señor le está diciendo. Iglesia de Éfeso, yo veo todo lo que has hecho. Tu arduo trabajo, tu esfuerzo, tu sufrimiento. Tú no puedes soportar a los que se dicen ser buenos y son malos. Tú no puedes soportar a aquellos que se dicen apóstoles y no lo son. Tú no puedes, tú has sabido descubrir y has corregido. Iglesia, ha habido un tiempo cuando tú me conociste, le está diciendo. Cuando tú me conociste, viviste las gloriosas bendiciones de Dios. No viviste que se te puso la piel de gallina. No viviste en que el cabello se te ponía de punta. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, iglesia de Éfeso, lo que estoy diciendo, iglesia casa de adoración, es que tuviste tiempo donde pudiste respirar la gloria de Dios, donde viste milagros, conversiones, donde viste sanidades, donde viste la predicación del evangelio a inconversos, donde viste las gloriosas bendiciones
bendiciones de Dios derramadas sobre ti a través del Espíritu Santo. Eso es algo que tú has vivido. ¿O no? Y ahora ya no me quedo con la iglesia esta sola. Si aquellos que nos están viendo, os lo voy a decir también. Cuando Cristo le escribe a la iglesia la carta a través del apóstol a Juan, le está diciendo que hay muchas iglesias en la redondez de la tierra, unas que lo están viviendo, pero otras lo han vivido. La gloria de Dios, la manifestación del Espíritu. Han vivido el poder del Espíritu Santo. Han habido profecías cumplidas. Han habido oración de imposición de manos que la persona automáticamente ha sanado. Ha habido personas que solamente con una palabra de predicación han venido al conocimiento de Cristo. Ha habido personas que llorando en la habitación suya. Ha habido personas que en compañía. Ha habido personas que en la iglesia han sido utilizadas por el Espíritu Santo para dar a conocer la obra de Cristo a través de la cruz del Calvario. Ha habido personas que han conocido profundamente el corazón de Jesús. Ha habido personas que han sabido tocar el borde del manto de Cristo y han podido ver la manifestación de su Espíritu. Todo esto lo ha visto la iglesia en la redondez de la tierra. Todo esto lo ha visto la iglesia, lo hemos conocido, lo hemos visto. Personas que hemos orado por ellas y se han sanado, aún a distancia. Pero hermanos, es necesario que volvamos a empezar. Al menos un amén salió. Amén. El Señor le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Yo conozco lo que has aguantado. Si tú no lo quieres reflejar a nivel eclesial, yo te ruego que mires aquí dentro, que te mires a ti mismo, a ti misma, y veas lo que soportaste. Mi hermano Miguel, uno de los días que predicó, hablaba acerca de lo que él sufrió cuando conoció al Señor con sus padres. Has aguantado, has soportado frente a todas las circunstancias. No puedes soportar a los malos. Has experimentado pruebas difíciles, pruebas amargas. Muchas veces nosotros terminamos por decir, cuando vienen todas estas pruebas, y no lo digo por nadie, lo digo por mí, es que el Señor está probando nuestra fe. Decimos, es que, bueno, todo esto bien, pero tengo fe porque el Señor está probando nuestra fe. Y terminamos por aquella cita bíblica del apóstol, de que el Señor le dice al apóstol Pedro: Pedro, ha sido pedido para ser zarandeado, mas yo he rogado que no falte tu fe. Yo confío en esa parte. Y el Señor le escribe en su carta y le dice: no que yo haya probado la fe, sino que has afrontado todas las circunstancias que te han llegado. Has desenmascarado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los hallaste mentirosos. Y no son pruebas para probar la fe. Es actitud de obediencia a la palabra. Cuando tú tienes obediencia a la palabra y tú eres fiel a la palabra, Dios es fiel a su palabra. No es que Dios esté probando tu fe, es la fortaleza que tú adquiriste en ese primer amor, es la experiencia que tú adquiriste, que tú tuviste cuando le conociste a Él por primera vez, es la experiencia que te ha mantenido firme, es la experiencia de saber que cuando tú te tomaste de las manos de Jesús nunca más te soltaste, es la experiencia de haber respirado ese hálito de vida que Jesús te dio
cuando le conociste. Es la firmeza, es la seguridad, es la fortaleza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es esto lo que a ti te llevó a la victoria sobre las pruebas, sobre las dificultades. No es que el Señor estuviera probando tu fe, es que tú adquiriste esa fe en Él firme, fuerte, y pudiste mantener. Y cuando tú te mantuviste, porque el Señor te dio todo lo necesario, y vinieron vendavales y pegaron contra tu casa, y vinieron tormentas y vinieron grandes ríos y pegaron contra tu casa no se cayó, porque cuando tú conociste al Señor, edificaste tu casa sobre la roca. Y aunque vinieron vendavales, aunque vinieron tormentas, aunque vinieron grandes ríos, la casa no cayó, porque estaba fundada sobre la fe que tú tuviste en Cristo Jesús. Es necesario, queridos hermanos, que de una vez y por todas entendamos que la fe que tenemos en Jesús no es una fe ficticia, sino una fe que opera. Y el Señor sigue alabando a aquella iglesia. Capítulo 2, versículo 3, como hemos leído. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por amor de mi nombre. No te has fatigado, no te has rendido. En esa alabanza de parte del Señor, notamos que los fieles de la iglesia en Éfeso era una iglesia activa, no era una iglesia dormida. Era una iglesia que se movía en el poder de Dios, era una iglesia que tenía su programa de evangelismo, era una iglesia que tenía su programa de reuniones para orar y meditar la palabra en las casas. Era una iglesia que cuando se encontraban dos hermanos, lo primero que hacían era exaltar el nombre de Jesús. Era una iglesia que sabía en quién y a quién había creído. Trabajaban fatigosamente. Y aunque la fatiga no les había rendido, ni vencido, ni desmayado, pero solo el hecho de descubrir los falsos apóstoles, los falsos profetas, que hay muchos hoy, muchísimos. Y diréis, ya estamos otra vez con los... Pregúntale. Pero los hay. Esto les había fatigado, pero no desmayado. Los creyentes de Éfeso habían pasado por pruebas. Y por pruebas muy amargas. Incluso por falsos profetas. Una de las cosas que Pablo les enseñó en Hechos capítulo 20, versos 29, 30, 31. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 20. Y cuando nosotros decimos, y quiero decirte y reafirmarlo, yo como pastor, yo te advierto de los falsos profetas. No diga, ya estamos otra vez. Te lo digo y te lo advierto para que tu oído no esté puesto en mis palabras, sino en la palabra de Dios. Porque mira, el apóstol Pablo le escribe esa carta y les dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. A ver, me parece que ha sido el 29, he dicho. 29. Porque yo sé, ahora sí, porque yo sé que después de mi partida, después que yo me haya ido de aquí, les dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y eso está ocurriendo, ¿eh?
Eso está ocurriendo hoy. Gente que corre detrás de gente que con cosas halagüeñas están arrastrando a muchos. Versículo siguiente, 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Yo te pregunto, después de esos 3 años, y en el transcurso desde el año 55, más 3 vamos a poner desde el año 58 después de Cristo hasta el año 95, ¿qué ocurrió? ¿Qué le ocurrió a la iglesia de Éfeso cuando había sido advertida por el apóstol Pablo acerca de los falsos profetas, los falsos maestros, los hombres que con palabras halagüeñas consiguieron arrastrar? ¿Por qué? Si dice el apóstol Pablo, durante 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. No he cesado de advertiros a cada uno. Quizás algunos de esos falsos apóstoles vinieron con cartas de recomendación. Yo ya no me fío de cartas de recomendación, ténganlo en cuenta. Porque alguien me vino con cartas de recomendación y me salió rana. Pero de aquella gordota. No quiero cartas de recomendación. Quiero vidas consagradas. Vidas consagradas y que podamos leer. Vamos a ver, rectifico, volvamos a empezar. No a empezar la palabra, pero volvamos a empezar. Sí quiero cartas. Quiero cartas de recomendación. Vamos a leerla. Capítulo 3 de 2 de Corintios. Capítulo 3 de 2 de Corintios, del 1 al 3. Esas son las cartas que quiero. Esas son las cartas que queremos del consejo. Esas son, no los lobos rapaces vestidos de cordero, sino que podamos leer. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación para vosotros? De nuestras cartas sois vosotros, nuestras cartas sois vosotros. ¿Qué dice? Vamos a leerlo todos. Esta es mi carta. Esta es mi carta. Escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Verso 3. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Aleluya. Esas son las cartas. Esa es la recomendación que nosotros como consejo de la iglesia, como liderazgo de la iglesia queremos. Cartas escritas por el Espíritu Santo que tu vida reprende y repudia el pecado. No son palabras. Son cartas no escritas con tinta de un boli. Hoy en los ordenadores muy bonitas con su escudo y todo. No. El escudo es la cruz del Calvario y la tinta la sangre de Cristo y el testimonio la obra del Espíritu Santo en tu vida. Esas son las cartas que el Señor quiere que tengamos. Los efesios no exigieron esas cartas. Y el Señor los sigue alabando porque dice en el capítulo 2, verso 2, que no los soportaron y los descubrieron que eran mentirosos. Los hallaron hipócritas.
con apariencia de piedad, que con sus obras negaban la piedad. Podríamos leerlo allí en Timoteo 3:1, pero quiero adelantar, quiero avanzar. Y también segunda de Pedro 2:1 y Judas 1:4. Ahora hemos leído algo. Hemos leído algo en esta mañana en esa carta a los Efesios. Y hemos dicho que el apóstol Juan escribe en la carta lo que el Espíritu Santo y lo que el mismo Señor le dice, le dicta para que escriba. No escribió lo que él quiso. Juan no escribió lo que a él le dio la gana. Juan escribió lo que el Espíritu Santo le escribió antes en el corazón y él lo reflejó en la carta para el pastor de la iglesia. Y dentro de toda la exaltación que el Señor le hace a la iglesia y todo, le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, ¿qué es el primer amor? ¿Qué es el primer amor? El primer amor es la experiencia que la persona tiene en su encuentro con Cristo. El primer amor es haberse tomado de las manos de Jesús y que toda prueba, toda circunstancia, toda dificultad que ha podido salir, no consiguieron soltarlo de las manos de Cristo. Es el encuentro glorioso con la persona de Jesús. Es la revelación gloriosa de su Espíritu Santo. La iglesia de Éfeso en su primer amor estuvo sentada. En esos 3 años y siguientes estuvo sentada en lugares celestiales. Ese es el primer amor. Ver la mano de Dios moverse. Ver la mano de Dios cómo se manifiesta. Pero dejó ese primer amor. Iglesia, volvamos a empezar. Volvamos a ver la mano de Dios moverse. Volvamos a ver personas que se entregan a Cristo y por nada vuelven atrás. Volvamos a orar por los enfermos y volvamos a ver cómo sanan. Volvamos a caer de rodillas delante de Dios. No te dé vergüenza que en ese volver al primer amor, cuando estamos en un tiempo de adoración, no tener la mente fuera, no estar mirando al que tienes a tu lado, no pensar en los problemas. Volvamos a un tiempo de adoración, a que sin que nadie nos invite, salir aquí al altar y doblar nuestras rodillas delante de Él. No las doblo delante del pastor, no las doblo delante del director de alabanza ni del grupo de alabanza, no las doblo delante de unas personas, ni siquiera las doblo delante de una iglesia. Doblo mis rodillas delante del altar de Dios. Ahora, ese es el primer amor. Pero ¿qué es dejar el primer amor? Rápidamente lo voy a enumerar. Si lo quieres apuntar, apúntalo, si no luego yo te lo doy. Pero a cada una le he puesto su cita bíblica. ¿Te has preguntado alguna vez qué es el primer amor? Seguro que sí. Ahora, ¿te has preguntado alguna vez qué es dejar el primer amor? ¿Qué es dejar el primer amor? Mira, dejar el primer amor no es, o el primer amor no es estar con los ojos cerrados y verse con alas como un angelito volando, llegando a las nubes y descendiendo y de vez en cuando llorar. No, eso no es el primer amor. El primer amor ya lo hemos dicho lo que es. Ahora, dejar el primer amor, ¿qué es? Yo te lo voy a dar rápido. Simplemente voy a leerlo porque me lo he apuntado. Dejar el primer amor, primero es
Cuando mi corazón busca sensaciones extrañas y da lugar a la vanidad de este mundo. Primera de Juan, capítulo 2, 15 y 16. Dejar el primer amor es cuando mi alma no desea obedecer la palabra de Dios. Marcos 12:30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Cuando eso no sucede, he dejado mi primer amor. 3. Cuando mi mente no está centrada en el propósito de Dios y rechaza meditar en su palabra, he dejado el primer amor. 4. Cuando declaro que soy humano y cedo fácilmente a las tentaciones y pecados y rehúso servir con mis dones, mi tiempo, con mi dinero y mis bienes, he dejado mi primer amor. Marcos 10, 21 y 22. 5. Dejar el primer amor es cuando no doy voluntariamente para la obra de Dios y las necesidades de los hermanos. Segunda de Corintios 8, 4 y 5 y primera de Juan 3, 17. 6. Cuando he dejado mi primer amor, cuando creo que la palabra de Dios me quita libertad y me limita en el desarrollo de mi vida. Juan 8:32, Juan 14:21 y 15:3. 7. ¿Cuándo he dejado mi primer amor? Cuando lucho intensamente por la fama, por el rango, por la posición, por los beneficios de este mundo, en lugar de servir con humildad, he dejado mi primer amor. Primera de Juan 2:15. He dejado mi primer amor cuando empiezo a tener miedo de las cosas sobrenaturales, a sentir miedo a las fuerzas de las tinieblas, o miedo a causa de duras aflicciones que nos tocan vivir. Es porque he dejado mi primer amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. 9. He dejado mi primer amor cuando me vuelvo complaciente con el pecado y dejo que gobierne mi vida. Mateo 24, 12. He dejado mi primer amor cuando permito que las pruebas, las circunstancias y los grandes sufrimientos me aparten del Señor. Entonces, he dejado mi primer amor. Romanos 8:35. Yo ya termino. Antes del partimiento del pan. ¿Dónde estás? El Señor le dice a la iglesia de Éfeso, mira de dónde has caído. ¿Sabe lo que le está diciendo? Mira que en tus comienzos estuviste en lugares celestiales. En tus comienzos viste la manifestación del Espíritu. En tus comienzos escuchabas la voz de Dios. En tus comienzos respiraste el hálito de vida. Mira de dónde has caído y arrepiéntete. Dice, mira de dónde has caído. Le dice a la iglesia de Éfeso, en aquellos años tú pudiste ver la mano, pero ahora en el año 95 después de Cristo, 50 años después, el mundo te arrastró, el mundo te atrajo. Arrepiéntete. ¿Qué le dice? Vuélvete nuevamente.
vuélvete nuevamente al lugar de partida. Vuelve a empezar, iglesia. Vuelve a ver la manifestación del Dios vivo. Aquel que dijo en su carta a los Efesios: dile, Juan, escribe que el que dice esto es el que vive por los siglos. Y si eso lo dijo 95 años después de su crucifixión, Él dijo que es el que vive por los siglos, el que vive aún, el que está llamando a regresar. Recuerda dónde estabas. Recuerda el tiempo glorioso de la bendición de Dios. Recuerda tus primeras obras. Vuélvete a las primeras obras. Yo estaba esta semana pensando en este tema y ¿sabe lo que el Señor le está diciendo? No es que vuelva a la iglesia a los tiempos de los hechos de los apóstoles. No es que vuelva a la iglesia al mismo caminar, pero sí a las mismas obras. Los enfermos eran sacados para que al menos la sombra de Pedro les tocase y esto sanaba. ¿Y por qué hoy no sanan? Lo hablo en general, incluso a la iglesia que nos están viendo. ¿Sabes por qué no sanan los enfermos hoy? Porque la iglesia no está haciendo su trabajo. Porque la iglesia no ha vuelto a la diestra de Dios. Porque la iglesia no se ha arrepentido, se ha desviado tras ideas, se ha desviado tras doctrina, se ha desviado tras visiones. Ha dejado el primer amor para buscar la fama y la aceptación de la sociedad. ¿Por qué los jóvenes hoy no están cayendo de rodillas delante de Dios? Porque estamos tratando de imitar lo que el mundo está haciendo. Porque los grupos de alabanza no están triunfando como deben de triunfar, porque están imitando la música mundana. Porque la gente hoy no está viendo los milagros y la manifestación de Dios, porque están alejados, porque la fama ha podido más que la presencia de Dios en su vida. Ponte de pie en esta mañana.